STM, de las palabras en inglés Scanner and Tunnel Microscope, es un microscopio creado por Gerd Binning y Heinrich Rohr, por el que se merecieron el Premio Nobel de Física en 1981. Este microscopio se basa en la corriente túnel que atraviesa el vacío desde una punta metálica hasta la muestra. Se pueden estudiar los materiales a nivel atómico. Este trabajo se centrará en el microscopio de efecto túnel a temperaturas muy cercanas al cero absoluto. Estas temperaturas son necesarias para estudiar en profundidad los superconductores. Como más adelante será explicado, estos contienen vórtices en su interior. Recientemente, investigadores del Laboratorio de Bajas Temperaturas de la Universidad Autónoma de Madrid han estudiado el comportamiento dinámico de estos vórtices, siendo estos en el vídeo de color negro, obteniéndose resultados que ayudarán a mejorar las aplicaciones de los superconductores. La superconductividad es un nuevo estado de la materia que se produce en ciertos materiales al disminuir la temperatura por debajo de una temperatura crítica. Tiene varias propiedades interesantes. La más conocida y a la que debe su nombre es que cuando se encuentra en este estado superconductor, conduce corriente eléctrica sin que el material oponga ninguna resistencia. Es decir, si medimos esta a una temperatura menor que la temperatura crítica, será de 0 ohmios. El superconductor expulsa el campo magnético comportándose como un perfecto diamagneto, siendo una característica de esta propiedad el efecto Meissner. Este campo disminuirá la temperatura crítica hasta que a partir de cierto límite destruya por completo la superconductividad. En los metales, los electrones se distribuyen cumpliendo el principio de exclusión de Pauli. Se ordenan continuamente los niveles de energía de menor a mayor hasta llegar al nivel de Fermi. Cuando se transita al estado superconductor, los electrones tienen un determinado rango de energía donde no pueden estar colocados, y logran hacerlo por debajo de este. A esto se le llama gap superconductor. Los superconductores se pueden dividir en dos tipos. Los tipo 1 que cumplen perfectamente las anteriores propiedades. Estos están bastante entendidos con la teoría BCS. Algunos de ellos son el mercurio, el aluminio o el plomo. Y los tipo 2, donde aparecen ciertos fenómenos interesantes que pueden ser estudiados con el microscopio STM. Según el campo magnético aplicado, tienen dos fases. La fase Meissner, donde se comportan igual que los tipo 1, y la fase Subnikov, donde hay un campo magnético intermedio en el cual las líneas de flujo consiguen penetrar el material sin romper la superconductividad. Estos son los vórtices referidos anteriormente. Dentro de estos, el material estará en estado normal, mientras que fuera seguirá en estado superconductor. Si seguimos aumentando el campo magnético, habrá tantos vórtices que se habrá destruido por completo la superconductividad. Son superconductores tipo 2, materiales cerámicos o aleaciones. Estos son importantes debido a que son capaces de transportar grandes cantidades de corriente eléctrica y por lo tanto interesantes para las aplicaciones. Para investigar sus propiedades es importante estudiar monocristales superconductores. Un cristal es una estructura ordenada donde hay un patrón que se repite. A partir de unas determinadas posiciones de los átomos que componen el material, se van colocando de la misma forma hasta formar entero el cristal. Hay muchas formas de crecerlos. Una de ellas es por el método denominado exceso de flujo. Fue un método que el profesor Canfield de la Universidad de Iowa introdujo en el grupo de bajas temperaturas de la UAM. Hay que juntar las proporciones adecuadas de los materiales que formarán el cristal basándose en el diagrama de fases. Introduciéndose en un tubo de cuarzo, se meten en el horno para fundir los materiales y que se puedan mezclar. Después, se deja enfriar en el interior de este para que poco a poco se vaya formando el cristal. Una vez transcurrido el suficiente tiempo, que suele ser 1 o 2 semanas dependiendo de la muestra, se saca del horno y se centrifuga por el posible líquido sobrante. Finalmente obtendremos el cristal. Para obtener la muestra final del STM, se aporta un trozo de este obtenido de unos milímetros. Veamos cómo el STM estudia los superconductores. El STM para bajas temperaturas se puede dividir en tres partes. Enfriamiento. Para que un material entre en el estado superconductor es necesario disminuir su temperatura. Hay diferentes formas de hacer esto. El presentado aquí es con la dilución de los isótopos de helio 3 y helio 4. Los refrigeradores de dilución utilizan las propiedades de la mezcla, logrando, tras un complejo ciclo que involucra distintas fases, trabajar a temperaturas de hasta unos pocos milikelvins. El STM se acopla en un crostato con el fin de poder aislarlo de la temperatura ambiente del exterior. La punta se mueve a lo largo de la muestra. Para ello se usan los materiales piezoeléctricos. Estos tienen la propiedad de formarse al aplicarle un voltaje. Gracias a esta característica, la punta se puede mover en las tres direcciones del espacio. Hay un desplazamiento macroscópico z
y un movimiento nanométrico en los tres ejes con una pieza llamada piezotubo, donde está insertado el piezo eléctrico en diferentes direcciones. Se puede observar el movimiento de la punta a tiempo real en la pantalla del ordenador. La muestra. La punta debe ser metálica. Las que se observan en las imágenes son de oro. Se coloca en un extremo del piezotubo y debajo de esta se encuentra el portamuestras. La punta se irá desplazando por un cuadrado de unos 200 nanómetros por 200 nanómetros y al final del barrido se conseguirá la imagen. Se puede ver en la pantalla del ordenador el resultado obtenido. Los superconductores del tipo 2 se estudian a través de microscopía y espectroscopía. La microscopía se usa para conocer la topografía de la muestra. Se puede determinar con exactitud dónde se encuentran los átomos. Es importante porque se estudia la red cristalina del material y por lo tanto se pueden comprender algunas de sus propiedades. Hay dos maneras de mover la punta para la microscopía. Corriente constante. Se introduce una intensidad constante y la punta se mueve por la muestra. Según la superficie, la punta deberá moverse hacia arriba o abajo para mantener esta corriente constante. Por lo tanto, guardando las variaciones de distancia en el eje Z en cada coordenada donde ha estado la punta, obtendremos el mapa topográfico. Este método es más lento, pero también es más seguro. Altura constante. Colocando la punta en una altura fija, se comienza el barrido y se observan los cambios en la intensidad. Por lo tanto, guardando las variaciones de la corriente túnel en cada coordenada donde la punta ha sido colocada, se obtendrá el mapeo. Se puede realizar muy rápido el barrido, pero es peligroso debido a que la punta pueda chocar con el material. De un modo u otro se consiguen imágenes como estas de la topografía. Se observa con resolución atómica una muestra de niobio selenio 2. Con la espectroscopía se puede estudiar otra faceta de los superconductores del tipo 2, sus vórtices. El origen del STM para la espectroscopía proviene del ganador del premio Nobel Ivan Giaever. Estudió el comportamiento de la corriente túnel en sistemas metal-vacío-metal y metal-vacío superconductor. En un sistema metal-vacío-metal, cuanta más diferencia hay entre más niveles, más electrones fluirán hacia el otro metal, y por lo tanto, más aumentará la corriente. La representación de la corriente túnel frente al voltaje será entonces lineal. En el sistema metal-vacío superconductor, se tendrá que incrementar el nivel de Fermi en la energía del gap para que los electrones puedan fluir, y por lo tanto haya corriente hasta el metal. En el momento en que el voltaje sea menor que este incremento de energía, no habrá corriente. De esta manera resulta la forma que tiene la gráfica. La primera vez que se observó con STM fue en 1989 y se comprobó cómo estos forman una red hexagonal. Al subir la temperatura, los vórtices se mueven y el superconductor pierde su propiedad más interesante para las aplicaciones, la ausencia de resistencia eléctrica. Investigadores del grupo de bajas temperaturas de la UAM observaron el movimiento inducido por la temperatura. Para ello, tomaron imágenes en las que consiguieron distinguir la posición de los vórtices individuales por primera vez cerca de la temperatura crítica. Descubrieron algunas propiedades de la red de vórtices, como la tendencia a formar cadenas lineales que se desconocían hasta el momento. Este trabajo permitirá mejorar el diseño de dispositivos superconductores. Actualmente, muchos grupos de investigación están trabajando con el STM de bajas temperaturas. Resulta de mucha utilidad para el estudio de los superconductores del tipo 2, para que, llegado el momento, se consiga entender estos materiales. Aunque hoy en día ya se usan en los hospitales o centros de investigación como el CERN, si se llegasen a comprender, podría tener infinidad de aplicaciones en la vida diaria.